Aquí estamos, Felipe. Felipe, es un gusto tenerte en Café con Dobby. La verdad que esta semana estamos tratando de poder traer a personas como tú que puedan aportar esas herramientas, ese camino que es de emprendimiento y cómo poder hacer una realidad, ¿no? Porque creo que hay mucha gente tratando ahora de emprender, de buscar cómo reinventarse y a veces como que les da miedo, ¿no? Porque no saben cómo lograrlo. Así que bienvenido, Felipe. Cuéntanos un poquito quién es Felipe Chandy para que mi gente pueda saber y tenga claro con quién estoy hoy tomándome una buena taza de café, aunque sea a larga distancia, virtual. Claro, mira, te cuento, yo soy costarricense y panameño. Mi mamá es de hecho de Nicaragua, así que digamos que soy centroamericano y colecciono pasaportes de estos países. Yo me eduqué como abogado inicialmente y hace ya aproximadamente como 6 años me di cuenta que había una gran oportunidad para nuestra región de digitalizarnos en todo sentido. Y lo que me interesó en ese momento, porque descubrí específicamente Bitcoin, la primera criptomoneda, lamentablemente no compré lo suficiente como para tener mi isla privada en el Caribe ahora, ¿no? Pero me voló la cabeza el contraste entre la manera en que yo veía los servicios financieros. Yo era abogado en una firma acá panameña en tema de mercados de capitales, servicios financieros, mis clientes eran bancos, eh, y cuando contrastaba esto con obviamente lo más controversial en ese momento, que era Bitcoin y las criptomonedas, me pareció que había un gap extremadamente grande y hoy se ha ido llenando con toda esta digitalización de e-commerce, fintech y nuevos modelos de negocios en Internet. Entonces, bueno, decidí tener como una crisis temprana de mediana edad y cambiar de carrera. Renuncié a mi profesión como abogado, me fui a los Estados Unidos e Inglaterra a aprender un poquito más de qué estaba pasando en esos centros de innovación. Trabajé en un fondo de venture capital y luego pues me dediqué como a entender como todos estos trends, ir a conferencias, las clases realmente eran medio opcional. Cuando ya terminé de como ubicarme en ese panorama, mi decisión sí fue, hay demasiada oportunidad en América Latina para básicamente liberar a esas personas que han estado limitadas a interactuar con personas que solo están cerca de ellos. Que esa es como la gran maravilla del Internet. Nosotros podemos por primera vez en la historia de la humanidad interactuar con personas que no están frente a frente, y es lo que se ha vuelto también evidente con esta pandemia, Claro. colaborar con ellas, crear cosas juntos con estas personas, venderles cosas, comprarles cosas, sin necesidad de estar de manera presencial. Y al eliminarse esa necesidad de estar de manera presencial, las posibles interacciones que se pueden dar se multiplican de manera exponencial, porque ya no es nuevamente mi círculo social o mi barrio o mi ciudad, sino es potencialmente las, no sé, 3.000 millones de personas que están conectadas a Internet alrededor del mundo, ¿no? Y encuentras tu nicho y vas aprendiendo, ¿no? Entonces, ese ha sido como mi viaje, pasar como de algo un poco más tradicional a todo este mundo del Internet y la digitalización, y es realmente súper Bueno, interesante. y algo que creo que has trabajado mucho y muy duro es Cuánto, ¿no? Háblanos un poquito de Cuánto. Así es. eh, ¿Cómo nació Cuánto? Sí, bueno, mi emprendimiento Cuanto, que cofundé junto con dos de mis socios, José Ramón Varela y Jorge García, básicamente nosotros surgimos como una especie de wallet, algo así como los wallets que ya existen de varios bancos en este momento, porque lo que habíamos notado era que la gente no tenía acceso a poder pagar, a poder mandar dinero si no estuviera presencial, porque tenía que ir el efectivo, que las cuentas bancarias no se interconectaban bien y era un enredo. Pero escuchando a nuestros clientes, y eso es también como parte de la clave, digamos, de todo este emprendimiento digital, hay que entender realmente el problema que está resolviendo. Nos dimos cuenta que en Latinoamérica más bien había una nueva tendencia que es el e-commerce, pero el e-commerce móvil basado en redes sociales. Eso es una cosa que todavía estamos, creo que, descubriendo, pero que todos, si observamos nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que es muy real. Comprar cosas por WhatsApp, comprar cosas por Instagram, no es igual al e-commerce tradicional de meterse a un Amazon o un marketplace en una página web, agregar las cosas a un carrito tradicional, comprar. Requiere una experiencia de usuario distinta y requiere básicamente herramientas y, bueno, un producto distinto. Y ahí es donde decidimos nosotros en cuanto atacar de lleno ese problema, porque creemos que es una tendencia extremadamente fuerte en nuestra región, en Latinoamérica, y creemos que en general en el mundo en desarrollo. Pues. O sea, hemos visto ejemplos de esto en China, en África, en el Medio Oriente, etc. Y nuestra misión es, entonces, dada
esta tendencia que se está dando de que todo el mundo está en WhatsApp, que todo el mundo está en Instagram, darles las herramientas para manejar su negocio y permitirles vivir del Internet como ya en el mundo en desarrollo, digo, el mundo desarrollado, la gente vive del Internet a través de tiendas en Amazon, a través de participar en varias de estas plataformas, etcétera. En Latinoamérica hay una gran cantidad de creatividad, hay un montón de emprendedores y pequeños negocios que tienen, y a nosotros cada día nos sorprende más, o sea, todas las mañanas de hecho revisamos cuáles son esos negocios nuevos que se han metido a nuestra plataforma, tiendas de vinilo que no sabíamos que existían, una diseñadora gráfica en Chiriquí que se especializa en hacer avatars de Twitch, que es esta plataforma para poder ver videojuegos en línea. O sea, unas cosas que uno jamás imaginaría que existen en Panamá y en la región y que a nosotros nos emociona mucho poder apoyar para que ellos puedan dedicarse de lleno. ¿Cómo se afilia a alguien? ¿De qué manera le beneficia a esa persona que quiere utilizar la plataforma? De hecho, es más fácil de lo que crees. La gente a veces como que no le sorprende un poquito porque nos escriben y dicen cuáles son los requisitos, cómo firmo el contrato, a dónde tengo que ir. No, nada de eso. Te metes a www.cuanto.app, te bajas la aplicación ya sea para iOS o Android, nos das alguna información que tenemos que pedirte sobre tu negocio y sobre tu persona para poder identificarte y proteger a la plataforma del fraude, etc. E inmediatamente puedes subir fotos de tus productos, crear un catálogo que es como una paginita web que se conecta con tu Instagram y tu WhatsApp Business, si así lo deseas, y puedes inmediatamente empezar a vender por ACH, por tarjeta de crédito, y cuando es por tarjeta de crédito puede ser de cualquier lugar del mundo. Tu actividad puede ser ya sea venta de bienes físicos o bienes digitales, así que tenemos a personas que venden desde ebooks hasta servicios, y ahora durante la pandemia clases de yoga, clases de Zumba, personal training, por Zoom, por FaceTime, por Instagram Live, o sea, unas locuras, y eso lo haces en 5 minutos sin burocracia, sin papeleo, y el dinero que sí te llega con las tarjetas, te llega a tu cuenta bancaria en Panamá, cualquier banco que sea. Entonces, básicamente nuestra propuesta de valor es lanza tu negocio en Internet, en redes sociales específicamente, en minutos, sin ningún tipo de bullshit, básicamente. Y desde que nace la idea, porque todo se formaliza empezando con una idea, inicia la idea y luego vas poco a poco llegando a concretarla. Pero ¿cómo haces para concretar una idea? Porque todos tenemos ideas todos los días. La cuestión es cómo haces que esa idea se vuelva una realidad. Sí, bueno, usaré el ejemplo de cómo esa idea, digamos, la hemos ido madurando en cuanto. Hay que preguntarse es, ¿qué problema estás resolviendo? Eso es lo que al final como seres humanos hacemos. Nosotros estamos acá, digamos, en este planeta, en esta realidad, lo que sea, interactuando con otras personas, y si queremos que otras personas nos den algo de valor, nosotros tenemos que darles algo de valor a ellos. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué problema yo te resuelvo a ti y por qué tú me vas entonces a dar algo de valor? Y entenderlo de verdad de manera casi íntima. O sea, empatizar de forma súper intensa con ese cliente y preguntarles, hablar constantemente con ellos. Y mi socio Jorge García especialmente es un monstruo en eso. Él tiene muchísima experiencia en cómo construir producto y en sus conversaciones, principalmente y obviamente con todo el resto del equipo, nos hemos dado cuenta que muchísimos de los prestadores de otro tipo de servicios, tanto de e-commerce como de poder vender en línea, etcétera, no se han molestado en conversar con sus clientes. No les han preguntado, mira, ¿y cómo es un día típico tuyo? Y cuando te comunicas con el cliente, ¿cómo te comunicas con tu cliente? Escucharlo, Y, claro. o sea, básicamente escuchar. Entonces, yo creo que eso es algo generalizable a cualquier tipo de idea, a cualquier tipo de negocio, sea un startup tecnológico como el nuestro, sea un pequeño perfil en Instagram que vende dulces. O sea, tú tienes que entender qué problema estás resolviendo porque la gente no te va a ayudar solo por caridad. O sea, a menos que sea realmente caridad. Y aún las organizaciones que buscan donaciones, etcétera, también resuelven un problema para la gente que es ayudarlas a apoyar a otras personas, que esas personas a quienes están donando tienen necesidad de ayudar emocional, etcétera. Entonces, Todas las ideas tienen obstáculos, tienen adversidades, tienes muchos retos para poder completarla, pero ¿cómo hacían ustedes en este proyecto para poder superar obstáculo tras obstáculo? Porque hay gente que se rinde en el primer obstáculo, ¿no? sí, mira, bueno, realmente sí ha sido difícil en varios sentidos. Al principio en Panamá decían, eso no es posible en Panamá, porque acá en Panamá la regulación no es moderna, aquí en verdad no se puede, no, que los temas de GAFIOC, de lavado de dinero, no sé qué cosa, no, no. Hey, la tecnología existe para poder contrarrestar eso, y nuevamente ahí el tema era entender
¿Cuál era el problema que le preocupaba a los partners con quienes teníamos que trabajar? Nosotros obviamente tenemos que trabajar con bancos que tienen que ayudarnos a servir a nuestros clientes. Y ahí el objetivo fue, bueno, díganos sus preocupaciones y entendamos cuál es el problema y entonces démosle una solución a ese problema para resolverlo de manera idónea. Y poco a poco, también con algo de terquedad, de insistencia repetida, uno entiende ese problema y uno lo logra solucionar. Lamentablemente en nuestra región, y también eso lamentablemente se incluye Panamá, somos a veces un poquito aversos al riesgo. No hay esa cultura necesariamente como existe en algunos otros países por ejemplo, en lugares como California, incluso centros de innovación en Londres, en Israel, en Singapur, donde hay como una casi como cultura ¿sabes qué? Sé que te estás arriesgando, mitiguemos los riesgos de manera razonable, pero vamos a ver si funciona. Acá todavía tenemos un poquito más de miedo, tanto a nivel del emprendedor, como a nivel del inversionista, como a nivel de cualquiera de los partners, pero creo que eso está poco a poco cambiando y entre más casos de éxito veamos, ojalá, y de crecimiento, esa percepción ojalá va a empezar a cambiar porque la gente se va a dar cuenta que es la manera de actuar. Ahora, ¿tú crees que con todo esto de la crisis ahora y que la gente está tropezada, incluso los inversionistas, crees que va a ser fácil para los emprendedores poder conseguir, porque de alguna manera todo emprendimiento necesita alguien que crea en él y que te dé fondos para poder de alguna manera echarlo hacia adelante? ¿Crees que todavía exista gente dispuesta a invertir en estos emprendimientos nuevos? Definitivamente. Lo que pasa es que cambia la manera en que decidimos y qué tipo de emprendimientos son. Eso es todo. Probablemente hoy no va a ser el momento para que una nueva compañía que quiera competir con Uber salga a buscar capital, ¿no? No, estamos todos encerrados en la casa, no nos estamos moviendo de un lugar a otro. Probablemente ese no va a ser el modelo de negocio más llamativo, ¿no? Claro. Sin embargo, te doy el ejemplo de unos compañeros nuestros de Y Combinator, que es esta aceleradora en California, Silicon Valley, donde participamos. Ellos se llaman Deal y ellos hacen pagos para contratistas de compañías de tecnología que trabajan de manera remota. Anunciaron hoy una ronda de inversión de 14 millones de dólares de Andreessen Horowitz, uno de los mejores fondos del mundo. Nosotros, de hecho, somos clientes de ellos para poder pagarle a uno de nuestros empleados en Italia. Nosotros somos una compañía remota, no tenemos oficina. Y bueno, levantaron 14 millones de dólares en plena pandemia. ¿Me explico? Oh. Lo que pasa es que es un negocio que está respondiendo a esa tendencia que, en mi opinión, también era inevitable, que las compañías se van a volver más remotas y más globales, solo que en pandemia se ha acelerado, ¿no? Entonces, ahí la pregunta, tal vez, si uno está lamentablemente en un negocio donde no tienes esas características, donde más bien has sido afectado negativamente, ¿cómo te puedes reconvertir en básicamente un negocio que resuelva un problema hoy? Y bueno, ahí hay grandes preguntas que hacerse, ¿no? Dependiendo puede que no sea posible, lamentablemente, van a haber negocios que van a tener que cerrar. Sin embargo, hay otros que con mucha creatividad tal vez podrían encontrar un modelo de negocios que sí funcione ahora y que sí atraiga el interés de inversionistas y atraiga el interés de muchísimos otros jugadores. Ahora, has tenido, obviamente, como todos, cuando están haciendo algo en su vida, pasan por errores. ¿Hay algún error que ustedes sienten que hicieron, que no quisieran volver a repetir? ¿Algo que hubieran evitado? Bueno, muchísimos. ¿Por dónde empezar? Bueno, el primer error que yo creo que casi que es muy común y nosotros lo sufrimos es demorar el lanzamiento. Es que el producto no está listo. Es que todavía no. Es que esto tiene que estar más polished. Tiene que estar más bonito. Tiene que estar perfecto. Tenemos que haber resuelto cómo eso va a funcionar. Y ahí mi socio José Ramón es también un monstruo de decir, ¿por qué no podemos lanzar esto así feo? ¿Por qué no lo podemos lanzar, como decimos, a lo gueto, digamos? Que es, lancemos algo que obviamente no nos meta en problemas, sin embargo, probémoslo. Probémoslo en el mercado con personas reales lo más pronto posible para obtener retroalimentación y poder saber si estamos listos. Eso nos ha pasado en varias ocasiones. Hemos tenido demasiado cuidado con algunas funciones que naturalmente teníamos que haber lanzado antes para obtener más retroalimentación, y cuando las lanzamos, luego de incluso de mucho cuidado, nos dimos cuenta que no estábamos resolviendo el problema que queríamos, que el cliente en realidad quería otra cosa, que el cliente lo entendía de una manera completamente distinta y teníamos que echar para atrás. Entonces, yo diría que el primer error así en emprendimiento es lanzar demasiado lento, moverse demasiado lento y tirarse al agua demasiado lento. Claro. No mucho más, pero bueno. Me imagino. Y en el tema del fracaso, porque me imagino que en los que hacemos emprendimientos, muchas veces hay cosas que nos va bien, hay cosas que no nos va tan bien.
pero cuando no nos va tan bien, aprendemos de eso algo. Así es. ¿Sientes que a ti te habrá pasado y aprendiste algo de eso? Bueno, bastantes veces, digo, Cuanto como compañía no ha fracasado y espero que no ocurra. De hecho, estamos creciendo bastante y ojalá porque de verdad creemos que podemos ayudar a muchísimas personas, especialmente en este momento. Claro. Pero en el camino obviamente se han dado un montón de fracasos. Desde cuando estaba levantando capital en California, después de pasar por Y Combinator, la manera de conversar con inversionistas y de presentarle el proyecto, me di cuenta que hay maneras de hacerlo bien, hay maneras de hacerlo mal, y quemé relaciones que no me hubiera gustado quemar o no me comporté de la manera, no por ser mala gente ni nada, sino simplemente cometí errores por ignorancia, por inexperiencia. A la hora de conversar con los clientes también, hay veces que uno dice, no, este cliente tal vez en verdad no subestima un poquito a veces a la gente, y uno se puede dar cuenta que ese insight que te está dando un cliente puede ser muchísimo más valioso de lo que crees y servir a un montón de otras personas. Entonces requiere como tener, a mí lo que me gusta es una cosa que le llaman beginner's mind, que es que tratar de en ciertos momentos pensar más o menos como un principiante y preguntarte, ok, esta reacción que estoy teniendo o este error que estoy teniendo, ¿de verdad tiene algún sentido o estoy solo siguiendo como algún patrón como que me inculcaron o algo por el estilo? Me ha pasado que cuando sigo algunos patrones, no todos, hay unos que funcionan, pero cuando sigo algunos patrones que me han inculcado y me choco contra pared, eso son pequeños fracasos, algunos son más grandes, te das cuenta bueno, que necesitas reevaluar, aprender y ajustar el camino. Y Felipe, todos hemos aprendido del coronavirus algo. Algo nos ha enseñado el coronavirus. ¿A ti qué te ha enseñado el coronavirus? Bueno, para nosotros ha confirmado que la digitalización y globalización de todos los negocios es inevitable. O sea, y esto estoy siendo extremadamente radical al decir todos los negocios, porque eso incluye abogados, psicólogos, incluye todas las profesiones que uno se pueda imaginar que hoy están protegidas, que hoy solo funcionan a nivel local por la razón que tú quieras, que el dentista te tiene que ver en persona porque, ¿sabes?, te tiene que taladrar el diente. No es así. O sea, realmente la tendencia que tenemos de la eficiencia de poder prestar servicios a nivel global va a llegar a absolutamente todas las industrias, y si tú no estás pensando en una manera de cómo transformarte de manera rápida en otra pandemia o por alguna otra razón que no podemos saber, en el momento que menos esperes, te va a morder en el trasero. O sea, básicamente eso es lo que te va a pasar. Entonces, esta pandemia yo creo que lo que nos ha enseñado, por lo menos a nosotros, es que la tendencia, nosotros creíamos que era inevitable, sin embargo, los cambios se dan más rápido de lo que uno piensa. Y cuando las personas más conservadoras, o como algunos de nosotros llamamos los dinosaurios, te dicen, no, es que eso no ha llegado a Panamá, tómalo con un grain of salt, como dicen los gringos. No les hagas caso y entiende que puede pasar algo que acelere las cosas de manera masiva y esa persona va a quedar, bueno, en el pasado, pues. Y tú tienes que seguir evolucionando. Claro, ahora se habla mucho de la nueva normalidad y vamos a enfocarnos un poquito en Panamá. En Panamá constantemente escuchamos al gobierno que está hablando de la nueva normalidad, que vamos a hablar de la nueva normalidad, pero ¿cómo ves tú que estás en el mundo digital, en el mundo del e-commerce? ¿Cómo ves de alguna manera que los negocios se van a adaptar a esta nueva normalidad en general? Bueno, por necesidad han tenido que ser mucho más recursivos que antes. O sea, nosotros hemos visto incluso algunos clientes que nosotros habíamos contactado o que nos habían probado inicialmente y nos decían, bueno, sí, pero todavía no, ¿sabes? Ya los vemos regresar y los vemos meterse en nuestra plataforma y empezar a explorar esta capitalización, ¿no? Entonces, creo que la gente aún, los laggards en la curva, digamos, de adopción de innovación, esos laggards están dándose cuenta bueno, que por necesidad están teniendo que actuar un poquito más rápido. Lo segundo es que creo que como consumidores y como sociedad, finalmente nos vamos a dar cuenta que hay cosas que sí son más eficientes de manera digital. O sea, el ejemplo que más me gusta a mí es el paz y salvo del IDAN. ¿Cómo así que en Panamá tú tenías que ir y sacar un paz y salvo del IDAN físico para un montón de trámites, incluyendo venta de propiedades, etcétera? El discurso siempre era, no, es que ese paz y salvo no se puede eliminar, porque no, el IDAN es muy retrógrado. Ese era el discurso. Sí. Pues lo eliminaron porque
porque decidieron eliminarlo, ¿me explico? O sea, simplemente el gobierno dijo, bueno, así como otros laggards han tenido que cambiar sus cosas, dijeron, bueno, el laggard, tú, IDAN, tienes que ponerte al día, y ya se eliminó el pasado del IDAN. Entonces yo creo que la nueva normalidad, obviamente no puedo predecir el futuro de si nunca más vamos a vernos en persona y todo, yo creo que eso va a superarse, vamos a encontrar una vacuna como especie y vamos a salir de esta y vamos a tener nuevas experiencias, pero lo que yo creo que sí va a persistir va a ser esa sensación de ineficiencia. La gente va a ser más impaciente ante la ineficiencia. Creo que eso de que tenemos que reunirnos en persona para hablar alguna cosa, no necesariamente va a ser tan cierto. Podemos reunirnos en persona para alguna experiencia que amerite una reunión en persona, pero la gente creo que va a empezar a manejar su tiempo más. El teletrabajo, o sea, el teletrabajo que mucha gente decía, no, es que por temas de seguridad, que yo no tengo VPN, que yo no sé qué cosa, que yo no confío en mis empleados. Hey, te vas a dar cuenta que simplemente es inevitable, porque sabes que tu empleado no se quiere trabar 3 o 4 horas en tranque todos los días solo para moverse de punto A a punto B. Tú puedes darle una mejor calidad de vida y tener un empleado más productivo o un equipo más productivo en ese sentido. Entonces, yo creo que la nueva normalidad, en resumen, va a ser vamos a ser como cultura, ojalá, por lo menos esa es mi esperanza, menos pacientes con la burocracia, con la ineficiencia y con la falta de digitalización, cuando tenga sentido hacerlo, y ojalá también, cuando podamos salir de nuestras casas ya plenamente, apreciar obviamente más de cerca las experiencias auténticas en persona, ¿no? Que es lo que ya sí vale. Claro. Algo que decías del IDAN, y se me vino a la mente una vez, es que obviamente así como las empresas tienen que adaptarse y están cambiando todas sus plataformas y buscando cómo actualizarse, es impresionante cómo el gobierno tuvo que agarrar y poder digitalizar casi todas las cosas que yo creo que si no era pasar el coronavirus, todavía estaríamos esperando muchas de esas cosas que ocurran tan rápido como ha ocurrido, ¿no? Así es. Así que la verdad que sí, esto ha empujado, como hablábamos al inicio, de una manera impresionante el crecimiento de toda la era digital, ¿no? Pero bueno, Felipe, yo creo que ha sido muy interesante todo lo que nos has dicho. Para nosotros es importante poder compartir con la audiencia herramientas que le ayuden, y en este caso el día de hoy, herramientas que ayuden a poder emprender y hacer ese emprendimiento una realidad. Tú siendo una persona que ha logrado, obviamente con un equipo de trabajo, con otros socios, pero has logrado poder hacer tu emprendimiento una realidad. ¿Qué le puedes decir a toda esa gente que de alguna manera ahora tienes, tú sabes, tus dudas, no sabes cómo hacer que esto se vuelva una realidad, tienes esta idea, pero oye, no me atrevo porque está el coronavirus, la gente no me va a ayudar, o si me meto ahí me va mal, voy a quedar peor de lo que estoy? ¿Qué le puedes decir a esa gente para poder que se lleven, no sé, una motivación de parte tuya, de esa seguridad de, hey, denle para adelante y háganlo, ¿no? Mira, a mí lo que me cambió la manera de ver este tema, y esto va a sonar súper cliché porque, bueno, uno emprendedor citando a Steve Jobs, pero bueno, lo es. Steve Jobs tiene un súper buen video que pueden buscar en YouTube, que se llama Everything You See Around You. O sea, buscas Everything You See Around You, que ves a tu alrededor en YouTube. Y él dice en este video, todo lo que tú ves a tu alrededor, la mesa, la computadora, el foco, el celular, absolutamente todo lo que tú ves a tu alrededor fue creado por personas no más inteligentes que tú. O sea, no han sido necesariamente genios. Han habido genios, pero la gran mayoría de las personas no son genios, no tienen nada de especial que una persona común y corriente tiene. Y cuando uno se da cuenta de eso y de verdad lo internaliza, uno se pregunta, ¿por qué yo no puedo ser una de esas personas que crea algo diferente? Y en una región que tiene tantos problemas, o sea, yo molesto con mi equipo que en Latinoamérica nada funciona. O sea, no tenemos direcciones, no tenemos buen correo, no tenemos, el agua se va, el internet a veces, o sea, somos una región de verdad agobiada por problemas. Entonces, lo que necesitamos es creadores, o sea, necesitamos a personas que se remanguen las mangas y vayan y se inventen y se atrevan, porque si tú no vas a ser el que resuelve ese problema, alguien más probablemente lo va a intentar resolver y lo va a lograr, porque los problemas se resuelven atacándolos. Entonces, yo diría, si hay algún emprendedor oyendo esta conversación, es que se le quita un poquito ese complejo de inferioridad, dándose cuenta que estas personas que han logrado crear estas cosas no son más inteligentes que él o que ella. O sea, nosotros tenemos ese potencial. En una región como la nuestra necesitamos a personas que se atrevan, y solo si te atreves vas a tener una posibilidad de éxito. Y si tienes fracaso, afortunadamente creo que la cultura está cambiando y está empezando a reconocer que ese fracaso también vale y es aprendizaje, y más bien te va a ayudar en un siguiente problema que vas a resolver a
pues ojalá tener éxito, ¿no? Excelente. Sabes que hace poco con lo que decía, yo estuve hace unos años en La Habana, Cuba, visitando, y algo que me llamó mucho la atención es que, bueno, como sabes, allá tienen muchas restricciones de importaciones de autos y todo ese tipo de cosas, y están Sí, viviendo en los años 60 todavía con muchas cosas. sí, Y era como habían carros americanos de los años 60 que todavía hoy en día, o cuidado que más viejos, estaban rodando. Y era el hecho de que todas esas personas tenían la necesidad de inventar la manera de que esos carros tuvieran piezas nuevas que pudieran permitirles seguir rodando, ¿no? Así que, como lo dices tú, o sea, cualquiera puede de alguna manera agarrar una idea de hacer una realidad, ¿no? Así que, gracias, de verdad, Felipe Chandi aquí en Café con Doy fue un café muy interesante, muy innovador, y estoy seguro que mucha gente se va a llevar de ti esas buenas energías, buenas vibras para poder emprender en algo nuevo, ¿no? Alguna idea o algo que están trabajando, pero que le faltaba ese impulso. Y les deseo a ustedes mucha suerte en lo que están haciendo en su proyecto. Y bueno, estamos aquí a la orden siempre para lo que necesites, Felipe. Gracias por tu tiempo. súper, Dobby. Y bueno, quien tenga alguna idea o algo que quiera empezar y no sabe cómo empezar, nos puede buscar @cuanto.app en Instagram y literal empieza en un día. Nosotros, como te decía, la motivación es ayudar a esas personas a emprender, o sea, ser también como ese catalizador. Así que estamos a las órdenes de cualquiera que necesite esa ayuda y gracias a ti por sacar este rato y ojalá luego lo podamos hacer en persona también. Así es, con un buen café. Felipe, muchas gracias y hasta luego. Cuídate mucho. ¿Ah? Saludos. Hasta luego, gracias. Gracias, igual. Chao, chao. Esta semana en Café con Dobby hemos entrevistado a Felipe Chandi y realmente hemos traído una persona que ha logrado un emprendimiento, que ha agarrado ese emprendimiento y lo ha hecho una realidad. Nos ha explicado cómo lo ha hecho, cuáles son los pasos que tuvo que tomar para hacerlo, pero sobre todo entendemos, creo que algo importante de todo esto y es que una idea puede ser realizada por cualquier persona y se puede de alguna manera trabajar, ya sea, por ejemplo, una mesa, como dijo, nació de una idea, una zapatilla nació una idea, una casa nació una idea, un carro nació una idea. Así que exhorto a todos, a los que vieron este Café con Dobby, que tomen esas buenas vibras, ese buen mensaje que nos da Felipe y que nos deja a todos, de que todos los que tengamos una idea, la podemos hacer una realidad. Y espero que todas estas herramientas que le estamos dando en Café con Dobby les sirvan porque es el único objetivo que buscamos aquí en Café con Dobby. Darle herramientas de motivación, herramientas de ayuda para que puedan echar hacia adelante. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta luego. Chao.